teórica. Y entonces yo quiero agradecerle enormemente que hoy haya dado un paso hacia la realidad, abandonando la abstracción teórica para acercarse a algo mucho más práctico, mucho más inmediato, que es las redes sociales en el desarrollo, la importancia de las redes sociales para el desarrollo económico. Le tengo que agradecer enormemente este esfuerzo que ha hecho, porque además es una ponencia a la carta, es una ponencia bajo pedido. Él como yo, que yo también soy vecino de La Espina, pues hemos asistido a lo largo de los últimos años a un proceso intensísimo de industrialización de esta parte alta del concejo, que indudablemente está ligada a algo que es muy importante y que señaló Benjamín, que es una decisión del Ayuntamiento de Salas de hacer un polígono industrial. Indudablemente esa es una pieza clave para entender el proceso que viene después. Pero no es suficiente, obviamente, con que haya un espacio para tener iniciativas, para que haya empresas. Es necesario después que ese espacio, esa oportunidad la aprovechen emprendedores. Y lo importante de esta experiencia es que ha habido mucho emprendedor local. En ese polígono hay mucha iniciativa de la comarca, si no de La Espina y del concejo de Salas, sí de la comarca occidental. Y esto yo hace tiempo pues le dediqué, a petición también de mis vecinos de La Espina, le dediqué algún periodo a reflexionar sobre cuál era la clave del éxito de este polígono industrial basado en los emprendedores de la comarca. Y yo me atreví a pensar como sociólogo, y entonces, antes lo comentaba con Benjamín, de cuya indulgencia abusé en la comida, contándole ya estos preliminares, decía que yo encontraba como clave para este despegue industrial de la comarca basada en recursos humanos locales, lo basaba en la existencia de una tupida red de asociacionismo local. En La Espina es muy difícil que un vecino no esté en 3 asociaciones de vecinos, en 3 asociaciones, una de vecinos, una cultural y otra de alguna otra cosa. Eso, desde mi punto de vista como economista, por lo tanto puramente intuitivo, pues yo le daba mucha importancia porque creía que era una de las claves, en el sentido de que facilitaba la comunicación de las experiencias exitosas, las claves de las experiencias exitosas de los empresarios locales entre la población de la zona, y que por tanto que animaba a otros emprendedores, hasta el punto que yo llegaba a formular esta idea de la siguiente manera, que no había mejor factor de éxito que el éxito de un vecino para el desarrollo de una comarca. Entonces yo un día comentando en la cafetería, porque estas cosas, bueno, pues a un sociólogo teórico pues hay que comentarlas en la cafetería, pues se lo comenté en la cafetería y le dije, ¿por qué no reflexionas tú desde tu perspectiva analítica sobre este asunto y en Salas nos haces una pequeña ponencia que recoja estas reflexiones sobre estos temas? Y nada más, gracias. No, pues agradecemos mucho esta presentación de Lorences, porque realmente nos acaba centrando muy bien lo que García Blanco nos va a decir. Muchas gracias por esta presentación. Y García Blanco, profesor García Blanco, tiene la palabra. Gracias, profesor Velarde. Bueno, yo, ante esta presentación de Joaquín Lorences, la verdad me asusto un poco, porque cuando despiertas muchas expectativas, la probabilidad de defraudarlas es mucho más elevada, ¿no? Entonces espero que al final no me suceda como aquel torero que cuando regresaba de la plaza a su casa le preguntaba a un vecino, ¿qué? ¿Cómo te fue? Dice, bueno, división de opiniones. Dice, bueno, entonces no te fue tan mal. Dijo, bueno, unos se acordaban de mi padre y otros de mi madre, ¿no? Esperemos que no me suceda a mí lo mismo y que pueda aportar algo provechoso, sobre todo después de la interesantísima comunicación que ha presentado mi compañero de profesión, de estudios y buen amigo, aunque hace tiempo que no nos vemos, Benjamín. Bueno, hablar de una cosa, voy a entrar ya directamente en materia, hablar de una cosa como las redes sociales es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque la idea de redes sociales es una idea, digamos, bastante difusa. Es decir, dependiendo de
por donde le entremos a este asunto, podemos encontrar conceptos muy distintos que se refieren incluso a realidades o a fenómenos sociales muy distintos. Lo que entienden incluso sociólogos, por no hablar ya de disciplinas distintas, economistas, psicólogos, antropólogos, que han sido los que los antropólogos culturales, los que tradicionalmente han estudiado y sociales este fenómeno de las redes. Los sociólogos hemos llegado mucho después a todo este asunto. Es muy distinto, de manera que podemos encontrarnos ideas acerca de qué es una red social y para qué sirve, qué tiene de bueno y qué tiene de malo, qué tiene de positivo y de negativo, dependiendo de con qué la pongamos en relación. Tiene sentidos muy distintos. Yo, al menos en un repaso que he hecho en estos días, intentando ordenar un poco mis ideas para esta ocasión, he encontrado 4 grandes, digamos así, focos en torno a los cuales se maneja de manera más explícita o implícita la idea de red. Voy a intentar exponer muy brevemente estas distintas perspectivas o distintos focos sobre las redes sociales, para luego intentar poner al final un par de rasgos o 3 básicos y fundamentales de todas ellas en común y ver en qué medida esos rasgos pueden significar o reportar elementos positivos a los procesos de desarrollo socioeconómico. Bien, el primer foco en torno al cual se ha hablado de redes, aunque realmente no se las mencionaba con este nombre, es, digamos así, un foco tradicional, que por un lado era el campo de, como indicaba antes, de trabajo tradicionalmente de los antropólogos o etnólogos, los que estudiaban el mundo, digamos así, no urbano y no moderno, y por otro lado el de sociólogos y psicólogos sociales que se dedicaban, en cambio, a estudiar el mundo más moderno, el mundo de la gran empresa industrial. Por un lado, o ambos tenían en común el que implícitamente manejaban una idea que ahora es idea red, o la idea de red, y que hacía referencia a relaciones que aparecían en ciertos contextos sociales sin que estuvieran, digamos así, formalmente previstas ni reguladas por la sociedad o institución en la que aparecían esas relaciones, pero que, sin embargo, quienes observaban esas sociedades o esas instituciones, el antropólogo, etnólogo de turno o el psicólogo o sociólogo industrial, observaban que esas relaciones de red eran absolutamente decisivas para entender cómo funcionaba esa institución o esa sociedad, porque configuraban una especie, digamos, de poder en la sombra o de contrapoder o de poder paralelo al poder formal, institucional de la sociedad. Así, por ejemplo, en el caso de las comunidades tradicionales o de las comunidades rurales, siempre se ha hablado, y todos los que tenemos un pasado o un origen rural lo conocemos sobradamente, por ejemplo, las redes informales que funcionaban en el mundo rural. Por poner un ejemplo bien conocido de todos, las redes de los influyentes del pueblo. Esa red no formalmente establecida en ningún sitio, que no gozaba de ninguna significación institucional, pero que de hecho en la sombra controlaba todos los resortes de la vida local. El boticario, el hacendado, el señor notario, el otro, el de más allá, es decir, aquellos que configuraban una red de poder local que realmente era decisiva para determinar por dónde avanzaba o en qué sentido transcurría la vida de una comunidad local. Por otro lado, en el ámbito de las empresas, psicólogos y sociólogos, cuando empezaban a estudiar el funcionamiento de las empresas industriales, descubrían que más allá de lo que los organigramas y las jerarquías oficiales establecían, había también una especie de mundo paralelo en la sombra, en la cual algunos que no tenían ningún poder formal, sin embargo tenían un poder fáctico, de hecho muy importante. ¿Por qué? Porque eran líderes.
o personas que controlaban a base de su experiencia conocimientos e informaciones acerca del funcionamiento de la organización, y que si ellos no prestaban su colaboración activa al funcionamiento de la empresa o de la organización, estableciéndose, por ejemplo, en una actitud distanciada, ignorante, no colaborativa, las cosas no funcionaban. ¿Por qué? Porque de hecho, aunque no tenían un poder formal ni una posición jerárquica destacada, eran líderes que además estaban arropados por toda una serie de individuos dentro de la organización con los que mantenían aquello que los sociólogos y psicólogos llamábamos relaciones informales. De modo y manera que configuraban lo que se daban a llamar cliques o redes internas que eran poderes fácticos y efectivos dentro del funcionamiento de la organización. De modo y manera que por mucho que las jerarquías formales quisieran hacer con las organizaciones, si no conseguían el beneplácito de esta especie de mundos paralelos en la sombra, con su poder y su capacidad de bloqueo, una especie de contrapoder o poder negativo, esas instituciones no funcionaban. Este es uno de los focos, quizá el más tradicional, en torno al cual en el mundo de las ciencias sociales se ha hablado de las redes. Hay otro que tiene especialmente que ver con la economía y que tiene que ver sobre todo con, digamos, economistas un poco heterodoxos que no estaban o no han estado en el primer plano de lo que han sido los desarrollos más formales y más pujantes de la economía. Eran aquellos que hablaban o nos han ilustrado acerca de cómo tramas, en unos casos formalizadas y en otros no, de relaciones entre colectivos sociales contiguos, cercanos unos a otros, y especializados todos ellos en actividades similares, eran capaces de transferirse saberes y recursos de modo y manera que podían beneficiarse mutuamente unos a otros y colectivamente todos ellos en conjunto de una especie de cooperación especializada, pero no formalmente prevista. Esta es una idea muy básica expresada y con una perspectiva sociológica de algo que tiempo ha un economista como Marshall llamaba los distritos industriales, es decir, formas de desarrollo industrial que de alguna forma se oponían a lo que eran los procesos de concentración y el hincapié en las economías de escala de las grandes corporaciones industriales como un modelo alternativo de desarrollo industrial y económico. Industrialización que se llamaba difusa, de pequeñas empresas, de base muchas de ellas familiar, que ocupaban todo un territorio de una comarca o de una provincia, que trabajaban en cosas muy similares, que se transferían personal, experiencias, conocimientos, y de esta forma conseguían toda una serie de ventajas que explicaban por qué, por ejemplo, una zona industrial en la que no había grandes empresas con presencia como tales en el mundo institucional ni en los grandes mercados internacionales, sin embargo, hacían que toda una comarca, toda una provincia, toda una región tuviera una enorme pujanza económica y estuviera presente en el escenario económico internacional. El ejemplo prototípico que hace unos años, cuando de alguna manera se recuperó el interés por este tipo de fenómenos, era una región italiana, la región de la Emilia-Romagna, que tiene, digamos, su epicentro, ciudad más conocida en Bolonia, hoy tan de moda en nuestro país con la famosa reforma universitaria, y que era justamente el ejemplo que se contraponía a los grandes procesos de concentración industrial. Bien, hay un tercer tipo de foco que hoy ha tenido, y cuando digo hoy hablo de los últimos 10-15 años, ha tenido una pujanza creciente, aunque tiene una fuerte tradición que se enraiza en la sociología en muchos años atrás, en los orígenes incluso de la sociología, en una disciplina que se llamaba la sociometría, una disciplina o un quehacer sociológico especializado en la medición de las relaciones interpersonales, mediante procedimientos estadísticos y matemáticos muy interesantes y muy precoces con respecto a lo que ha sido el desarrollo de la sociología. Pues bien, hoy en día gran parte de aquello se ha recuperado bajo el epíteto de algo que está muy de moda entre los sociólogos, las redes personales.
Fíjense que cuando los sociólogos hablamos de redes personales, hablamos de un tipo de conexión o relación social que no es ni una relación grupal. Se trata de relaciones que no forman parte de un grupo establecido, por ejemplo, una familia, ni forman tampoco parte de una institución, por ejemplo, una empresa, sino que son lazos, por así decir, más indefinidos, más tenues. Lazos que además son comparativamente lo que los especialistas llaman lazos débiles, es decir, lazos que no unen diariamente, cotidianamente, que no exigen una frecuencia de relación muy elevada entre quienes mantienen esos lazos, porque no pertenecen a un mismo grupo, no pertenecen a una misma institución, pero sin embargo las investigaciones demuestran, empíricas, que ese tipo de lazos débiles de red suelen ser decisivos en momentos estratégicos de las carreras vitales de las personas. Conseguir un primer empleo, conseguir una importante promoción en tu carrera profesional, acelerar la consecución de esa consulta o esa operación quirúrgica que te ha salvado la vida, saltándote una lista de espera. Resolver un problema con la administración de Hacienda. ¿Gracias a qué? Gracias a los lazos débiles que mantienes con ciertos individuos con los que no tienes una relación diaria, pero que tienes conocimiento de ellos y ellos tienen conocimiento de ti. Y gracias a esos conocimientos puedes acceder a lugares, personas e instituciones a las que tú no tienes acceso directo. Es lo que hoy se da en llamar, con gran bombo y platillo, el capital relacional. ¿Qué quiere decir el capital relacional? Que tu capacidad de relación y establecer contactos es tanto mayor en la medida en que dispones de estos contactos débiles, tenues, con personas que te permiten acceder a espacios sociales a los que tú, tus grupos y tus instituciones no tienen acceso directo. Este es el mundo que tradicionalmente llamamos del favor. Pero los favores importantes generalmente los hacen los que tienen un valor estratégico en la vida, aquellos que no forman parte ni de tu grupo ni están en tu institución, sino aquellos con los que mantienes un contacto más bien débil, pero que saben de ti, que cuando tú los llamas te reconocen inmediatamente y que están en disposición de hacerte ese favor tan importante. Oye, colócame al hijo. Oye, permíteme saltarme en la lista de espera de la seguridad del INSALU. Oye, a ver si sabes a alguien que me resuelva en la administración de Hacienda este problema que tengo, que si no me lleva a la ruina. Una gestión oportuna en el momento decisivo cambia el destino de un individuo. Lógicamente, el que te hace el favor es porque te pone en contacto con un tercero al cual él sí tiene acceso, pero que tú no lo tienes. Te hace el favor y eso queda anotado en tu debe y en su haber. No pasa nada. Dentro de un tiempo tendrás que corresponder porque a ti ese te acabará pidiendo probablemente que le permitas acceder a otros sitios a los que él no puede acceder y que en un momento determinado de su vida son importantes. Esto los sociólogos lo estudian estudiando, por ejemplo, las agendas de los individuos. ¿Cómo es de extensa tu agenda? ¿Cuánta gente tienes apuntada en la agenda de tu móvil? Y no solo cuántas tienes, cuántas direcciones tienes, sino cuántas direcciones corresponden a personas poderosas o influyentes. Tu capital relacional es tanto mayor, cuanto mayor es el tamaño de tu agenda y más personas importantes o influyentes están en tu agenda. Ese es tu capital relacional. Cuarto sentido en el que se habla hoy en día de redes sociales. Las redes empresariales. De redes empresariales se habla básicamente en tres sentidos hoy en día. Uno,
Red social como lo que llaman los economistas redes o cadenas de creación de valor. Toda empresa está inserta en una red, lo quiera o no lo quiera, lo sepa o no lo sepa, de creación de valor. Porque la mayor parte de los productos que una empresa elabora exigen el complemento de otros productos o servicios que otras empresas llevan a cabo, sin las cuales el producto de la primera no tendría el valor que tiene. Por ejemplo, ¿qué valor tendría los programas que elabora Microsoft si no hubiera tras de ellos toda una serie de servicios y de productos proporcionados por otras empresas, que es lo que nos permite sacar el verdadero valor a los sistemas operativos, por ejemplo, de Microsoft? En el año 98, un informe de la consultora McKinsey hablaba de que, por ejemplo, en torno a Microsoft, había entre 400 y 500 empresas que participaban en la cadena de creación de valor de esta empresa. Es decir, de empresas que partían de los productos de Microsoft, pero que añadían valor a los productos de Microsoft. Porque sin lo que esas empresas proporcionaban, lo que hacía Microsoft valía muy poco o nada. De modo de manera que es en este sentido en que se dice que hay, digamos, un efecto red o una conexión red entre actividades de empresas que son realmente complementarias. No hay formalmente una asociación entre esas empresas, no forman parte de ningún ente institucionalizado, pero de facto, de hecho, hay una conexión de red entre ellos. Un segundo sentido en el que se habla de red en el mundo empresarial hoy es en la existencia de cooperaciones puntuales para proyectos comunes que desarrollan una serie de empresas. Por ejemplo, desarrollar un nuevo vehículo, en el que colaboran diferentes empresas automovilísticas. A efectos de que, de ahorrarse costes y aprovechar los conocimientos que unas y otras tienen, poniéndolos en común en el desarrollo de un proyecto. Se ha terminado el proyecto, se acabó la cooperación o la colaboración, se crea una red en torno a ese proyecto que no acaba con las empresas, sino que éstas siguen manteniendo su existencia y diferenciación porque hacen otras muchas cosas, pero para un proyecto concreto han creado una red de colaboración que determina una actividad generalmente innovadora. Un ejemplo muy conocido y que todos tenemos, fácilmente podemos tener en mente, es el desarrollo, por ejemplo, de este modelo de coche, el Smart. El Smart es el producto de la colaboración de diferentes empresas del sector automovilístico y de otros sectores. Por ejemplo, de la idea parte, curiosamente, fíjense ustedes, de una empresa que fabrica relojes, la Swatch, que dice: oye, el negocio Swatch, la imagen Swatch funciona, hemos vendido relojes, hemos hecho una cosa sencilla, no muy costosa, con estilo, con diseño, y que crea una nueva imagen. Esta idea de algo que se usa, que no es para durar mucho tiempo, pero que es funcional y además es agradable, tiene un impacto estético y tal, ¿por qué no lo expandemos o lo llevamos a otros ámbitos? Y surge la idea de un coche Swatch. El coche Swatch es el fruto de la colaboración después de diferentes empresas automovilísticas que crean centros específicos dedicados exclusivamente a la producción de este vehículo. Este es un ejemplo de colaboración en red, en un segundo sentido en el que se habla de redes empresariales. Y el tercero y último en este sentido es aquellas empresas que están reconstruyendo o han reconstruido drásticamente su propia estructura interna, procediendo, digamos, a una especie de desacoplamiento o dotación de mayor laxitud a sus propias estructuras internas. ¿Para qué? Para hacer esas estructuras más flexibles y más eficientes. De modo y manera que lo que antes estaba organizado formalmente, tremendamente jerarquizado, formando parte, por ejemplo, de departamentos, divisiones productivas, líneas de producto, se articula en forma de unidades autónomas que están coordinadas en red a través de centros muy específicos
que exigen la colaboración de lo que ahora en gran medida son casi empresas dentro de una propia empresa, o unidades con un grandísimo poder de autonomía. El viejo organigrama que partía de un centro y luego se iba ramificando, se acaba y empezamos a ver islotes aquí, allá, que se dedican a esto, que se dedican al otro y están coordinados a través de un sistema de contactos y enlaces múltiples dependiendo para la ocasión y dependiendo de la circunstancia. Bien, estos son los 4 grandes contextos en los que se habla de redes. ¿Qué es en lo que todas estas figuras y fenómenos tienen desde mi punto de vista en común? Yo creo que básicamente tienen en común 2 cosas. Casi todas ellas ponen en común o en un primer plano 2 cosas. Primero, la importancia y el valor de lo que podríamos llamar los lazos débiles frente a la fortaleza de los lazos primarios, grupales, familiares, la vieja comunidad vecinal, con sus mecanismos férreos de control social, o los mecanismos institucionalizados de las grandes organizaciones burocráticas con todos sus formalismos. Lazos débiles, lazos flexibles, ad hoc para la ocasión, para la oportunidad, para el momento, para el proyecto. Segundo, importancia en casi todos estos fenómenos de lo que podríamos llamar la confianza mutua entre los que forman parte de la red. Si tú no confías en otros y otros no confían en ti, establecer lazos de red es muy difícil. Precisamente las grandes organizaciones y las grandes instituciones modernas lo que han intentado sustituir la confianza por los procedimientos formales de control. En las redes es todo lo contrario. La confianza mutua es decisiva, no los controles estrictos y rígidos y puntuales, repetidos sistemáticamente. Y en esa confianza mutua tiene casi siempre, en casi todos los casos que he mencionado, un importante soporte personal, de relaciones interpersonales. Siempre hay en estos fenómenos relaciones entre personas ejerciendo funciones claves de conexión, entre personas que confían unas en otras. ¿Y por qué confían unas en otras? Generalmente en torno a 2 cuestiones. Una, por lazos que han establecido en su vida profesional, ejecutivos de diferentes empresas que se conocen porque coinciden en sitios, ferias, certámenes, negociaciones, congresos, acaban aviones, aeropuertos, trenes, acaban trabando hoteles, conocimiento personal, establecen una confianza personal y son los que muchas veces ejercen de puentes, por ejemplo, en los proyectos de colaboración entre empresas. Y segundo, el origen, la raíz, ¿de dónde procedes? Del mismo pueblo, de la misma comarca, de la misma región. En este sentido, me parece muy importante este segundo aspecto del origen de las relaciones de confianza mutua que están en la base de muchas redes, sobre todo cuando hablamos del desarrollo local de comunidades o de pequeñas comunidades, incluso aunque pensemos en términos, por ejemplo, de una comarca. No soy un experto en esta materia, pero algo he leído en términos empíricos y algunas reflexiones, es decir, empíricos de estudios de casos. Y algo más o menos he reflexionado sobre ese tema a raíz de la sugerencia de Joaquín Lorences. Y ya para terminar, quiero establecer, en conexión con estos lazos de confianza interpersonal basados en el origen, 4 cosas concretas. Primero, este tipo de lazos generalmente tienen un valor puntual. ¿Qué quiero decir puntual? Para una actividad concreta de un emprendedor determinado, que se puede servir de contactos basados en lazos débiles que le abren
oportunidades y le proporcionan información y recursos que en su propio entorno, en su medio cotidiano y diario no tendría. Conozco a alguien que trabaja en no sé qué empresa, conozco a alguien que trabaja en Madrid, en no sé dónde, o en Barcelona, o en Londres. A ver qué me cuenta de esto, qué me dice de esto, cómo podría yo montar esto, qué apoyos me podría buscar, dónde podría encontrar yo un recurso. Esto es muy importante. Generalmente los vínculos débiles relacionados con un mismo origen, este paisano que tengo allí, que lo conozco, que él sabe de mí, para este tipo de proyectos puntuales suelen tener en algunos casos importancia decisiva. Segundo, un caso muy estudiado, de los más estudiados hoy en día en el ámbito de la sociología empírica. Las redes tejidas en torno al origen en los procesos de migración. Casi toda la gente cuando va o hace un proceso, un movimiento migratorio de larga distancia, la inmensa mayoría de la gente no lo hace en el vacío. Lo hace porque ya tiene contactos al lugar donde se dirige. ¿Y quién son esos? Conocidos del lugar de donde procede él, que sabe que cuando llegue allí va a tener un sitio donde dormir y probablemente un sitio donde trabajar que le ha buscado aquel que salió de su mismo pueblo y que probablemente lo va a poner a trabajar en su empresa, en la empresa donde él trabaja o en alguna empresa que conoce a aquel que está ya en Londres, en Madrid, en Barcelona. Y en este sentido las redes de origen son un fenómeno de una tradición enorme. En todos los grandes procesos migratorios de larga distancia son bien conocidos. El caso asturiano es evidente y todos lo tenemos en la cabeza. Pero esto a efectos del desarrollo local es muy peligroso, porque justamente lo que hace es, digamos así, purgar de iniciativa a las comunidades locales. Los elementos más valiosos y más dinámicos a través de estas redes lo que hacen es marcharse del territorio y buscar otras oportunidades en otros lugares. Luego las redes en este sentido también vinculadas al origen tienen un efecto de expulsión. Tercera posibilidad, las redes de contactos débiles basadas en el origen como elemento de valor para el desarrollo colectivo local. Esto es posible, aunque no es tan sencillo, siempre y cuando haya una base, digamos así, de saberes económicos arraigados, con tradición en ese territorio. O, alternativamente, un potencial endógeno, latente, dormido, pero que es posible o que hay algunos agentes locales dispuestos a activar. Y que justamente los contactos con otros miembros de la comunidad que están fuera y que le pueden proporcionar asesoramiento, contactos y recursos de todo tipo pueden ser un elemento decisivo de apoyo. Pero siempre y cuando haya algún recurso tangible y algún saber hacer en la propia localidad, en la propia comunidad local. Esto no se crea del vacío. Y lógicamente el desarrollo de estos proyectos o de estas posibilidades de desarrollo local exigen que los protagonistas potenciales del mismo en la comunidad local aprendan a trabajar en red. Es decir, aprendan a crear cadenas de creación de valor compartido, a cooperar en proyectos comunes y a desarrollar toda una filosofía cooperativa que requiere en muchos casos la transformación de las mentalidades que han ido anidando en el mundo rural, que justamente son las contrarias a todas estas, a estos valores del trabajo en red, cooperativo, basado en la confianza mutua, no en la desconfianza mutua permanente, en saber proporcionar saberes sin temor a los demás, en la confianza y esperanza de que los demás te los pueden dar a ti cuando tú los necesites, de manera que haya un beneficio mutuo y la creación de un saber hacer compartido y común,
del cual todos colectivamente nos beneficiamos. Con esto, básicamente, cierro porque, entre otras cosas, se me ha acabado la media hora. Muchas gracias.